Constitución política. De acuerdo con lo establecido, se plantea los valores propios de la cultura democrática y de los derechos humanos como la tolerancia, la solidaridad, la convivencia pacífica, la cooperación y la formación de una ética ciudadana. Orientar en democracia al nuevo sujeto político, en el deber y en el ejercicio de la participación ciudadana, acorde a los preceptos constitucionales colombianos, será el objetivo. Esta tarea se puede traducir en acciones que contemplen dos dimensiones, para el propósito de la formulación de esta propuesta. A. Por un lado, el abordaje de la Constitución, en su dimensión cognitiva, expresado en conocimientos básicos para pensar y ubicar aspectos de la estructura del Estado moderno, los principios, las instituciones y el Estado de Derecho en Colombia. B. Por otro lado, la dimensión actitudinal, representada en el plano de la ética, en consonancia con la madurez de los futuros ciudadanos, que corresponde a la voluntad y la responsabilidad, expresado en el sentido cívico y el interés por lo público o interés general. Número 1. De los principios fundamentales y de los derechos en la Constitución. Preámbulo. El preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991, es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no solo hace parte de esta como sistema normativo, sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. Y esto es comprensible pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada. Principios fundamentales. La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La Carta de Derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. A. Estado social de derecho. Este principio busca ante todo limitar el poder del Estado, de tal manera que no pueda amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos, a la vez que precisa que éste debe cumplir con unos fines en la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de Estado representa un cuerpo armónico de valores, acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y política, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados. Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que él mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales. B. Descentralización. El artículo primero superior reconoce que el modelo de organización política es descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. En ese sentido, la Carta Política ha optado por la asignación de un grado de autonomía a favor de las entidades territoriales. En ese orden, para garantizar una armonización entre el principio del Estado unitario y el de autonomía territorial, la Constitución dispone de forma expresa: 1. Las facultades de las entidades territoriales; 2. La asignación de competencia al Congreso para regular el grado de autonomía de las entidades territoriales; y 3. Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre la nación y los entes territoriales. La descentralización ha sido caracterizada como una técnica de administración en virtud de la cual se produce un traspaso de funciones y atribuciones del poder central a entidades periféricas, para que las ejerzan con un amplio grado de libertad. Su finalidad es la eficiencia de la administración y su objeto son las funciones de naturaleza administrativa en cabeza de los entes territoriales. C. Soberanía popular.
En el mundo contemporáneo, el poder interno y autónomo de ordenación de los estados generalmente se funda en el principio de soberanía popular, CP artículo 9, que le permite al pueblo en ejercicio del poder constituyente originario dictar una constitución, mediante la cual, organiza un modelo de Estado alrededor de la adopción de una forma de organización, de un sistema de gobierno y de un régimen político. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional colombiana, el poder constituyente originario no se encuentra sujeto a límites jurídicos y comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder político de los asociados. De suerte que, conforme al principio de soberanía popular, pilar fundamental de la democracia, incumbe solamente al pueblo adoptar la Constitución o sustituirla, a partir del ejercicio de su poder constituyente, como manifestación jurídica del contrato, convenio o pacto social que le otorga legitimidad a un determinado Estado. D. Supremacía de la Constitución. La noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución Política indica, la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Así, la naturaleza normativa del orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas. Tal condición normativa y prevalente de las normas constitucionales, la sitúan en el orden jurídico como fuente primera del sistema de derecho interno, comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales cuyas formas y procedimientos de producción se hallan regulados en la propia Constitución. De ahí que la Corte haya expresado, la Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. Derechos inalienables. La concepción de derechos inalienables es una concepción de corte iusnaturalista, que reconoce que los derechos son propiedades del ser humano, es decir, le son propios, están en él y por ello deben protegerse. Además, ha de decirse de una vez, los derechos son limitaciones al Estado, al ejercicio de su poder y de todas autoridades. Lo inalienable es inenajenable, no sujeto a negocio. Las dos características se predican como anteriores al surgimiento del Estado. Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia, aún de su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende solo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. Amparo a la familia. La Corte Constitucional ha definido la familia como una comunidad de personas unidas por vínculos naturales o jurídicos, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad, caracterizada por la unidad de vida que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. Además, es una realidad dinámica en la que cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad, entre otros. El régimen constitucional colombiano ha buscado hacer de la familia el escenario para que, dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse libre y plenamente sin la intromisión de terceros. De esta forma, la institución pretende lograr un equilibrio entre la estabilidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de sus integrantes. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural guarda armonía con los diferentes preceptos de la Constitución Nacional relativos a la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales que la conforman,
si se considera que las comunidades indígenas constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima parte integral del ambiente, más aún cuando normalmente la población indígena habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante que son del patrimonio natural y cultural de la nación. De esta manera, la población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema o universo merecedor de la protección integral del Estado. El reconocimiento de la referida diversidad obviamente implica que dentro del universo que ella comprende y es consustancial, se apliquen y logren efectivamente los derechos fundamentales de que son titulares los integrantes de las comunidades indígenas. H. Defensa de la soberanía nacional y autodeterminación. El mandato de fundar las relaciones internacionales en la soberanía nacional, en la autodeterminación y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por la República de Colombia, reviste un significado especial, en tanto dicho mandato equivale a prescribir que el punto de partida de las relaciones internacionales se encuentra en las tres exigencias allí señaladas, algunas específicamente y otras de forma genérica. La idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución solo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. 3. Derechos, garantías y deberes. A. Derechos. Derechos individuales o de primera generación. Toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos. Por ejemplo, cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. Derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación. La Carta de Derechos de la Constitución colombiana es especialmente generosa en lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales, consagrados en el capítulo 2 del título 2. Estos poseen, por un lado, una suerte de naturaleza normativa, de tal manera que son plenos derechos constitucionales. Por otro lado, se trata de enunciados programáticos que refuerzan la condición de normas jurídicas cuando el legislador los desarrolla a través de la ley. La mayoría de los derechos en referencia implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Derechos colectivos o de tercera generación. El constituyente se detuvo para categorizar como derechos colectivos al patrimonio público, al espacio público, a la seguridad y salubridad públicas, a la moral administrativa, al ambiente y a la libre competencia económica. Sin embargo, como se ha dicho en varias oportunidades por esta Corte, tal definición no es taxativa, pues a la vez se le defirió al legislador la posibilidad de señalar otros derechos e intereses colectivos cuya protección sea materia de las acciones populares, en el evento de que participen de similar naturaleza y siempre que no contraríen la finalidad pública o colectiva para la cual fueron concebidos. Cabe señalar que por derechos colectivos se entiende un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea la protección de su propio interés. B. Garantías. La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento esencial del nuevo Estado social de derecho, razón por la cual el sistema constitucional de derechos y garantías, máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona humana, contribuye a darle sentido, contenido y fin a esta modalidad de Estado. Los derechos y garantías de las personas consagrados en la Constitución están inspirados en el respeto y promoción de la persona humana.
El Estado se califica y define en función a su capacidad para proteger la libertad y promover la igualdad, la efectiva realización y el ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la sociedad. Como el Estado se crea y justifica es con ese fin, él se califica como Estado social de derecho. Este sistema de derechos y garantías se constituye además en criterio básico para calificar el funcionamiento del ordenamiento jurídico, el cual solo puede representar la vigencia de un orden justo cuando la proclamación constitucional de los derechos, garantías y deberes se proyecte en la realidad concreta, lo cual es el fin esencial del Estado. CP Artículo 2. Corte Constitucional. C. Deberes. La autonomía personal es un ámbito de protección de la dignidad humana de todo individuo, de tal forma que integra la noción jurídica de dignidad en su dimensión tanto normativa como funcional. Es así como, en el ámbito de la autonomía, la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle es manifestación de la dignificación del ser humano. Dicha libertad implica que cada persona cuenta con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles, de tal forma que las autoridades del Estado y los particulares deben abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. Número 2. De los mecanismos de protección de los derechos. 1. Acción de tutela. Protección de los derechos fundamentales. La acción de tutela constituye un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier agente del Estado o de los particulares. Dicho mecanismo de protección posee un carácter subsidiario y residual, lo cual significa que solo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o aun cuando lo tenga, ésta sea presentada como medio transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha reconocido que considerada en sí misma, la acción de tutela es, además, un verdadero derecho fundamental, a través del cual se garantiza la protección de los demás derechos fundamentales. Así, la acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento 1. Subsidiario. 2. Inmediato. 3. Sencillo. 4. Específico, y 5. Eficaz, y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad. 2. Acción de cumplimiento. Instrumento para hacer cumplir una ley o acto administrativo. Se trata de un mecanismo creado por el artículo 87 de la Constitución Política, en virtud del cual una persona puede acudir a la administración de justicia para hacer que las autoridades cumplan los deberes que le han sido impuestos por una ley o acto administrativo, sin tener que presentar para tal efecto un interés concreto, personal o particularizado. La única exigencia para que proceda este mecanismo de protección es que no exista otro medio de defensa judicial para lograr el cumplimiento de la ley o el acto administrativo. Por lo tanto, esta acción sirve para lograr que una autoridad pública, o un particular que ejerza tales funciones, cumpla las disposiciones establecidas en una norma jurídica. De esta manera, dicha acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes en sentido formal o material y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado social de derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo. 3. Acción popular. Defensa de un grupo de personas. La Corte Constitucional colombiana ha definido la acción popular como el medio procesal idóneo con el que se busca asegurar una protección judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos o de un grupo de personas afectadas o amenazadas por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas o de un particular, teniendo como finalidad, 1. Evitar el daño contingente, preventiva, 2. Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración por el agravio sobre esta categoría de derechos e intereses, suspensiva, o 3. Restituir las cosas a su estado anterior, restaurativa. Compone un derecho político constitucional, en el contexto de una sociedad que se constituye como democrática y que defiende a las personas frente a intrusiones ilegítimas de los derechos, sin importar a qué tipo de poder sean adjudicables. Así las cosas,
Se trata de un mecanismo que puede ser promovido por cualquier persona, es ejercido contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y por las mismas causas contra los particulares, tienen un fin público, son de naturaleza preventiva, tienen también un carácter restitutorio, no persiguen en forma directa un resarcimiento de tipo pecuniario y gozan de una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos. 4. Acción de grupo. Reivindicación de daños causados. La acción de grupo es el mecanismo judicial idóneo para exigir la reparación del daño causado a un derecho o interés colectivo o a un derecho subjetivo de cada uno de los miembros de un grupo social por parte de agentes del Estado por su acción u omisión, o de particulares por la misma causa, siempre que el daño sea para todos y ocasionado por una misma causa. Para la Corte Constitucional colombiana, las acciones de grupo o de clase se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la concerniente reparación y, que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, es necesario advertir que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, como quiera que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre, a diferencia de las acciones populares, la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante el juez. En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación patrimonial que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. 5. Habeas corpus. Protección del derecho a la libertad. El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que protege la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine, según el cual debe aplicarse una interpretación de la ley que favorezca al hombre. El propósito central del habeas corpus no se agota solo en la protección del derecho a la libertad, sino que posee una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por estas circunstancias se encuentran en latente y permanente amenaza. En tal sentido, el radio de protección del habeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con este, y que le dan soporte, como son los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, está íntimamente ligado a los derechos a la vida e integridad personal. En el caso de detenciones arbitrarias o ilegales, el habeas corpus garantiza el derecho a no ser desaparecido. 6. Habeas data. Protección del derecho al buen nombre. El habeas data es un derecho fundamental autónomo. Ha sido definido como el derecho de las personas al acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales. Su ámbito de aplicación es el proceso de administración de bases de datos personales, tanto de carácter público como privado. La Corte Constitucional colombiana también ha identificado y definido los deberes correlativos al derecho al habeas data. Al respecto, ha resaltado que las administradoras de datos que almacenan información personal tienen el deber constitucional general de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante. Además, tales sujetos tienen deberes constitucionales concretos tales como dar información acerca de la existencia del dato a su titular, ponerla a disposición de sus titulares, actualizarla y rectificarla, cuando consideren que razonablemente deben hacerlo, ajustarla tan pronto tienen conocimiento de cualquier novedad, entre otros. 7. Derecho de petición. Instrumento para solicitar información. Además de ser un mecanismo de protección, el derecho de petición es el derecho fundamental que tienen todas las personas para formular peticiones respetuosas a las autoridades públicas o a los particulares que cumplen funciones públicas y para lograr una respuesta pronta y efectiva.
Este mecanismo consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La Corte Constitucional colombiana ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema. Así, se requiere una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses. En ese sentido, es deber de las autoridades y de los particulares resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que sujetan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la Corte que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma,